Bienvenidos a Humana, el podcast del Hospital Británico. En el episodio de hoy, Manu da Silveira y la neuróloga Diana Iorio charlan sobre el deterioro cognitivo y la importancia de llevar un estilo de vida que nos ayude a mantener nuestra mente activa y en modo de constante aprendizaje. Un placer sentarme a conversar contigo, Diana Iorio, bienvenida. Muchas gracias, igualmente. Y aprender sobre esta temática que muchas veces nos preocupa, pero no nos ocupamos. Deterioro cognitivo. Vamos a hablar sobre eso. Entonces quería preguntarte para empezar, para ponernos a todos a tono, ¿qué se entiende por deterioro cognitivo? Bien. El deterioro cognitivo, como tú bien decís, es un tema que nos preocupa muchísimo. El deterioro cognitivo es la disminución o la alteración de nuestras funciones cognitivas, que son las funciones intelectuales que nos permiten relacionarnos con otros individuos y relacionarnos con el ambiente. Ahí estabas hablando, entonces nuestras funciones se empiezan a deteriorar y ahí por eso hablamos de deterioro, exacto, porque para tener un deterioro yo tengo que tener previamente una función que está bien, que está conservada y que empieza a declinar, que empieza a enterarse, empieza a cambiar. Y ahora, para que las personas estemos atentas, ¿cómo podemos identificar esas como reacciones o tempranas o diagnóstico temprano de que empieza a haber un deterioro cognitivo? Bueno, uno de los síntomas más frecuentes, o por lo menos de los motivos de consulta más frecuentes, es la disminución de la memoria, ¿sí? ¿Sí? Ahí yo me imagino que también en el consultorio, que tú recibís a muchas personas con muchas inquietudes, hay cosas que sí van para un deterioro cognitivo y otras que no. O Sin hay duda. cosas que son propias de crecer o del envejecimiento y otras que no. ¿Cómo se hace? Ahora, por ejemplo, hay un montón de información, recibimos mucha información, estamos como muy estimuladas las personas, entonces no sabemos, tendré deterioro cognitivo. ¿Cómo se hace para aclarar, no? Y agradezco la pregunta porque esto es lo que uno hace en la práctica diariamente. Hay muchos escenarios clínicos que uno tiene que tratar de diferenciar. En primer lugar, creo que es muy importante la edad de la persona que consulta. No es lo mismo una disminución de memoria en una persona joven, 30, 40, 50 años, aunque parezca mentira, hay personas que ya consultan a esa edad, y una persona que consulta con una edad de inicio mayor, a partir de los 60 o 70 años. Obviamente las chances de tener un deterioro cognitivo, es decir, una disminución de nuestra función en una persona sana, joven, son muy bajas. Habitualmente esto está vinculado con temas de atención, fallas atencionales o el tema de el multitasking, que hoy exactamente. Esta consulta suele ser más frecuente en mujeres, además, porque culturalmente tenemos el concepto de que las mujeres podemos hacer más de una cosa a la vez. Quizás sí podamos, no quiere decir que sea bueno. Yo creo que en realidad sería mucho mejor enfocar nuestra atención y concentrarnos en lo que estamos haciendo, que nos permitiría ser mucho más eficientes, terminar nuestra tarea en un tiempo menor y disfrutarla más. Porque lo que te lleva muchas veces en hacer más de una cosa a la vez es que estoy pensando en esto y mi piloto automático está ya pensando en otra cosa, entonces confundo una palabra por otra o pierdo el hilo de la conversación y es episodios de mente en blanco en el transcurso de los diálogos. ¿Qué te estaba diciendo? Ese tipo de cosas. Esos en realidad son indicadores. La gente los consulta como fallas o problemas de memoria, pero en realidad están más vinculados con fallas atencionales. O sea, lo que pareciera una virtud también es una exigencia. Exactamente. Entonces, eso por un lado para determinadas edades que llegan a... Exacto. Después, en edades, personas de mayor edad, por ejemplo. Ya a partir de los 60 años uno tiene que prestar especial cuidado, digamos, a la consulta por quejas cognitivas, que nosotros le llamamos quejas subjetivas de memoria. Me estoy olvidando, siento que me estoy olvidando. Entonces acá es muy importante definir qué tipo de olvidos tenemos. Entonces, por ejemplo, el olvido me encuentro y tratar de diferenciarlo, de lo que es el envejecimiento normal. A medida que los años van pasando, nos puede costar recordar más el nombre de un actor, el nombre de la película que vi, el nombre del libro que estoy leyendo. Me encuentro con alguien que hace tiempo que no vi y digo, ¿cómo se llama? Claro. Y no me sale, pero me vuelve al rato. Sí. ¿Ah? Eso es un olvido benigno, que en general acompañaría lo que sería un proceso de envejecimiento normal. Ahora, cuando me olvido de algo y ese recuerdo no llega en ningún momento y me ayuda, pero no te acordás cuando hicimos tal cosa y no hay forma de que tú puedas recordarlo, en general ese es un olvido que te orienta a decir, bueno, esto puede ser un signo incipiente de deterioro cognitivo. Un episodio puntual, no obviamente, porque a todos nos puede pasar que hay algo que emocionalmente no lo recordamos, pero
cuando esto se reitera. Y en especial yo creo que acá es muy importante la impresión o la visión que tengan de los pacientes los familiares o las personas que tienen relación con el entorno. Es muy importante en esto. ¿Suelen acompañar en la consulta o está bueno que suceda? Está bueno que suceda. Es más, de hecho, cuando uno ve un paciente que concurre solo a la consulta y tiene familia y personas que lo acompañan, pero viene solo, en realidad es un elemento de tranquilidad, digamos. Si el paciente viene solo, preocupado porque se olvida, probablemente no tenga un deterioro. En cambio, cuando la persona viene acompañada o consulta a instancias de alguien de su familia, tú decís, el otro está viendo algo que tengo que tratar de identificar. Hablemos de diagnóstico, para ver el diagnóstico ya preciso de lo que es el deterioro cognitivo y en qué consiste esa evaluación. Bueno, cuando tú sospechás que hay un deterioro cognitivo, obviamente tenés que evaluar. Y la forma, digamos, y hay distintas maneras de evaluarlo. En realidad, primero uno tiene que confirmar que tengo un deterioro cognitivo y determinar cuál es el perfil de ese deterioro cognitivo, porque hay distintas causas. En ese caso uno puede hacer un screening en el consultorio con algunas pruebas sencillas, pero cuando uno sospecha un deterioro más importante, pasar a una exploración más profunda, que es lo que llama la exploración neuropsicológica, que consiste en realizar una serie de tests que evalúan lo que son la memoria en su modalidad visual, verbal, se le pide que haga algunos dibujos, interpretación de refranes, es decir, una serie de estudios o de tests a los que se les va a dar no es un puntaje numérico, pero se les va a otorgar, digamos, una calificación que se va a comparar con la de personas de su misma edad sanas. Y en función de eso, y en función de si tiene el perfil que tenga, tú vas a poder ver si ese deterioro cognitivo te orienta, por ejemplo, hacia una enfermedad de Alzheimer o no. O puede surgir, por ejemplo, que el rendimiento de esa persona sea normal y que haya factores afectivos o emocionales que inciden en su rendimiento. Claro. Porque, a ver, no siempre que me olvido es porque tengo un deterioro, aunque sea una persona mayor también. ¿Ah? Puede tratarse de algo emocional. Puede haber algo emocional. Entonces, importa mucho identificar el perfil de qué tipo de olvidos tiene esa persona y de qué manera impactan en su vida diaria. Eso es muy importante. Y vino la comunicación, ¿no? La escucha que tienen que tener ustedes desde ahí es muy importante eso. Escuchar, estar atento a los detalles, ser curioso, investigar, indagar. A ver, porque a veces los pacientes que tienen un deterioro tienen una fachada de normalidad y concurren solos, y eso te ha pasado, ¿no? Vienen solos y tú le preguntas, ¿y qué hace? Yo voy a trabajar todos los días, voy al club, pago mis cuentas, y uno no tenés como confrontar eso con la realidad. Pasa un tiempo y regresan con un familiar y bueno, sigue yendo al club. Y el hijo te dice, no, hace 2 o 3 años que no va al club. Y ahí como que la persona se va apagando y bueno, surge el deterioro más grande. O sea que la información que te dé en la familia, el que lo acompaña, es muy importante. ¿Cómo afecta el estilo de vida que tenemos? Fundamental. La dieta, el ejercicio, lo que hacemos, ¿no? En nuestro día a día. Mira, cuando vienen los pacientes a la consulta, que es muy común, porque tienen su padre o madre tiene un diagnóstico de Alzheimer. Entonces, gente joven, obviamente preocupada por eso, te dice, ¿cómo puedo saber o qué puedo hacer para que no me venga? Mi respuesta es, y esto quizás lo digo a título personal, es pregúntame mejor qué puedo hacer para envejecer bien. Envejecer bien implica alejar las enfermedades neurodegenerativas y el envejecimiento saludable implica lograr un balance, un equilibrio adecuado y tener un estilo de vida saludable. ¿Qué implica? Por supuesto que alimentarme bien, pero sobre todo mantener el desafío intelectual, actividad física y sociabilizar. Esas 3 cosas tienen que estar presentes. ¿Qué es sí? Alimentarme bien, moverme, movimiento fundamental, divino, lo social. Lo social y estar en contacto con personas, salir. El aislamiento social es más nocivo que fumar o beber en exceso. No lo digo yo, lo dicen. Hay encuestas de calidad de vida que así lo muestran. Fundamental, la sociabilización. Consejos, sociabilicemos con gente de diferentes edades. Muchas veces nos pasa que somos más grandes y las personas de nuestra generación ya no están. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy quedando sin amigos? No, tengo que buscar nuevos. Claro. O sea que tengo que buscar actividades que me permitan a mí estar en contacto con otras personas. Las actividades compartidas siempre van a ser mucho más enriquecedoras. Los clubes sociales por eso también tienen Sin duda. Lo que hagamos, yo creo que es muy importante buscar hobbies. El momento para mí clave o bisagra en la vida de las personas es el retiro jubilatorio.
uno debe planificar muy bien su retiro jubilatorio, es qué voy a hacer, no pensar qué voy a hacer una vez que ya me jubilé y tengo un montón de tiempo. Ese tiempo libre que tengo que invertirlo en algo que me reporte bienestar, que me reporte calidad de vida y que me ayude a envejecer mejor. Yo siempre pienso, ¿no? Cuando decimos ahorramos para la jubilación y comemos para la jubilación o nos movemos, o sea, ¿cómo nos preparamos más allá de lo económico para ese momento? Más allá de lo económico, donde lo económico cuando nos jubilamos suele ser menor porque los ingresos disminuyen, ¿verdad? Además, entonces ahí tú me respondes otra pregunta que es si la genética tiene que ver, porque claro, si se acercan preocupados, porque bueno, genéticamente tengo una predisposición, pero ¿qué pasa? La genética cuenta, sin duda que sí, pero cuenta sobre todo en aquellas formas, y hablando de la enfermedad de Alzheimer, que es una de las causas principales de deterioro cognitivo, incide sobre todo en aquellas que son de inicio temprano. En general, el factor de riesgo principal para esta enfermedad es la edad. A mayor edad, mayor chance de tener una enfermedad de Alzheimer. Entonces, si yo tengo un familiar directo que tuvo un Alzheimer, tengo una chance un poco mayor que alguien que no tenga ese antecedente. Pero a mí me parece muy importante transmitir otro concepto que va más allá de la genética, que es la epigenética, y que tiene que ver con que yo sea portador de un gen no significa que yo voy a sufrir de esa enfermedad. Ese gen puede activarse o inactivarse en función del estilo de vida que tengamos. Y ahí volvemos a lo anterior, la importancia de vivir bien y no solo preocuparme de vivir bien cuando estoy mayor, cuando soy más viejo. Es decir, cultivando esos hábitos y empezando, si podemos, desde la infancia. La importancia del deporte, la importancia de, sobre todo un deporte colectivo, sería divino, la importancia de alimentarnos bien. Yo creo que están cada vez más informados ya los chicos desde pequeños, ¿no? Bien. Ahora quiero preguntarte por cómo afecta el deterioro cognitivo la calidad de vida del paciente, pero también de la mano de las personas que le acompañan, de cuidadores, familiares. Impacta muchísimo. Es más, es un problema muy importante porque la población mundial va envejeciendo y por lo tanto el deterioro cognitivo también, o sea, y eso tiene un costo muy importante, social y para las familias. La del deterioro cognitivo y la progresión del mismo implica la pérdida de la autonomía de esa persona. Inicialmente en actividades más complejas como pueden ser administrar sus gastos, manejar el automóvil, tomar decisiones sobre los, digamos, sus bienes. Pero también afecta lo que es las funciones básicas del diario vivir. Hay personas que, por ejemplo, si alguien no les da de comer o no les da van a tomar mal sus medicamentos o se van a olvidar de comer o van a comer alimentos que están en mal estado o no van a combinar sus alimentos adecuadamente. Personas que van perdiendo la habilidad de vestirse adecuadamente. Vestirse implica, ahí cuando hablamos, por ejemplo, de vestimenta, estamos hablando de funciones ejecutivas, que tiene que ver con organizar, planificar y ejecutar una acción. Vestirme implica elegir ropa adecuada a la temperatura que existe, una ropa adecuada para la actividad que voy a realizar, y yo no voy a ir a un casamiento de short de championes, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con función ejecutiva y esas funciones también se van alterando a medida que el deterioro cognitivo progresa. Entonces, son personas que pierden la capacidad de poder vivir solas, por ejemplo. Obviamente eso implica para las familias tomar una toma de decisiones que van a ser más o menos difícil según cómo estemos organizados. Sí, ahí aparecen los desafíos más comunes. Los desafíos más comunes son justamente qué hago con ese adulto mayor de mi familia que ya no puede vivir solo, cómo lo acompaño, cómo lo asisto, porque tampoco es tan sencillo como voy perdiendo la memoria, entonces los hijos pueden tomar decisiones fácilmente por ellos, porque muchas veces los deterioros cognitivos se acompañan también de lo que se llama la pérdida de la conciencia de morbidez. Yo me deterioro pero no me doy cuenta. Entonces en realidad considero que las acciones que los demás quieren tener hacia mí, yo no las preciso, si yo estoy bien. ¿Por qué necesito un cuidador? ¿Por qué necesito alguien que me prepare la comida? ¿Por qué no puedo manejar más? ¿Por qué no puedo ir al banco solo? Si yo estoy bien. La pérdida de la conciencia de morbidez es una de las cosas que la caracteriza. Al deterioro, ¿verdad? Que acompaña el deterioro a medida que avanza. Y también las alteraciones comportamentales, que son muy frecuentes. Las confusiones, a veces tener alucinaciones, es decir, ver cosas que en realidad no pasan. La celotipia, la desconfianza, sentir que hay
digamos, como que de alguna manera me quieran perjudicar, y cuando en realidad lo que quieren los demás es ayudarte. No es nada fácil. Fácil. No. Y esa información que está buenísimo que todas las personas tengamos para contemplar si en la vida tenemos que acompañar a alguna persona, pero esa comunicación, ¿qué se hace? ¿Cómo se responde? No, estás acá, o hay que seguir para decir, Tú decís en el momento que se produzcan, por ejemplo, algo confusiones, lo primero es tranquilizarlo, brindarle serenidad, o sea, no tratar, darle la seguridad de que está en un lugar donde está cuidado, de que no le va a pasar nada, porque muchas veces el paciente cuando está confuso, ejemplo típico, persona mayor que vive sola, el portero llama a los hijos para avisarle que es la medianoche y ven que esta señora sale con un bolsito porque se quiere ir a su casa. Esto es muy frecuente. En realidad lo que pasa es que no reconoce que está en su casa. Entonces tratar de decirle que esa es su casa, no, mira estas sus cosas, lo intentamos, puede servir, pero muchas veces no. Quédate tranquilo, todo va a estar bien, yo te acompaño. Brindarle más que nada eso, seguridad y tranquilidad de saber que está en un lugar seguro. eso sería como la respuesta. Funciona, no es perfecta, porque digo, a veces eso te sirve y otras veces no. Hay que tener cintura, no hay una regla, hay que tener, creo que mucha empatía, ponerse en el lugar del otro, tratar de entender qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando en ese momento en la cabeza del otro es que no sabe dónde está y quiere ir a un lugar familiar para él. Y esa casa donde él está en ese momento no lo es. Entonces, pasando, como para hacer un pequeño resumencito de esta charla tan interesante que cogió Diana, importantísimo el autoconocimiento, buscar a la tienda para ver si hay una señal, si son familiar, escuchar, Sí. acompañar. Y bueno, imagino que eso el trabajo suyo como profesionales también de empatía y una escucha enorme para ir dando. Sí, y el mensaje para mí es tratemos de vivir de la mejor manera que podemos, cuidando lo que decíamos, ¿no? Mantenernos siempre curiosos, activos, siempre aunque nos jubilemos, no importa, siempre hay algo para aprender, una actividad, acercarnos a la tecnología, no somos nativos digitales ni lo vamos a hacer, pero no alejarnos de ella, vino para quedarse y tenemos que aprender y tenemos que incorporarla. Alimentarnos bien, caminar, reunirnos con amigos, reírnos, todo lo que podemos, jugar a las cartas, hacer cosas con las manos. Todo eso que yo les digo, cuando tienen hobbies, no. Cuando eran niños, ¿qué soñaban con qué te gustaba hacer? Llegamos a grandes rapidísimo y no hicimos ni la mitad de las cosas que queríamos. Bueno, este es el momento de poder hacerlas. Nunca es tarde para nada. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Soy Manu da Silveira y te invito a compartir esta charla tan interesante para aprender acerca de cómo mantener una mente activa y sana. Nos encontramos pronto en un nuevo episodio de Humana.